Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando del poder de la fe y hemos visto por qué estudiar la fe, qué es lo que la fe produce como sanidad, salvación, etcétera, vencer la muerte, conquistar reinos. Y también estábamos viendo en el programa anterior los peligros de no entender bien qué es la fe, tener conceptos erróneos y confundir a veces la fe con el optimismo, el positivismo, O inclusive la religiosidad la también, ¿no? religiosidad, De sí. empezar a declarar versículos al aire así nada más. Sí, y vimos lo importante de hacer la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema en asuntos de fe. Vamos a seguir sobre conceptos erróneos para no caer en estas trampas. Y uno de los conceptos erróneos que muchos tienen es de pensar que lo importante en la fe es la cantidad o la firmeza de nuestra fe. Ah, Mucha gente les dice, ay, si tuviera solamente más fe, a lo mejor yo podría lograr más, recibir más, tener más. Y la realidad o lo importante de la fe es el objeto de la fe. ¿En quién estoy creyendo? Ujú. ¿En quién he puesto mi fe? Muchas veces hemos puesto nuestra fe sobre cosas o personas que no deberíamos de poner en este lugar donde vamos a poner nuestra fe. ¿Qué tan digno de confianza es la persona en quien estoy creyendo o esta circunstancia o esta cosa que tenemos, ¿no? Estoy seguro que donde pongo mi confianza voy a tener lo que yo estoy esperando. La verdad, lo va a cumplir. Estoy poniendo la confianza en el lugar correcto, en la persona correcta. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en organizaciones, en acciones, en personas, en lugar de poner la confianza sobre quien no nos va a defraudar nunca? Mucha gente cree en el poder de la organización, de la empresa donde trabaja. Nunca va a desaparecer esto, aquí estoy seguro. Pues yo le preguntaría a los que trabajaban para Kodak, que trabajaban para Transworld Airlines, que trabajaba para cuántas marcas de coches que ya no existen en el día de hoy, que se veían mundialmente fuertes y hoy ya no existen. Entonces, tenemos que saber en quién voy a poner mi confianza. Porque de ahí va a derivar todo lo que puede suceder en mi vida. Y saber que hay un Dios que nunca va a fallar. Hay una palabra de Dios que siempre permanecerá. Como dice, ¿no? El cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra siempre permanecerá. Otra cosa también que es eterna es el amor de Dios hacia nosotros. Si Él nos ama, Él no va a cambiar de opinión sobre lo que ha dicho, prometido, y ahí puedes poner tu fe. Puedo poner mi fe en Dios porque Dios me ama Ujú. de manera irrevocable, incondicional. Y lo que me ha prometido no lo va a cancelar porque yo me voy a equivocar, porque voy a hacer errores, etc. No, Él sigue amándome y sigue queriendo bendecirme. Entonces, la fe conecta con todo el poder de Dios, de su voluntad para con nosotros. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Nuestra fe debe de estar en Él
y no en otras cosas. Claro. No hay nadie más eterno que Dios. Todo Mm, lo demás te puede quedar mal un día. claro. Y lo van a hacer. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que Confía. confía en el hombre. Porque el hombre no es una fuente de bendición. Dios es la fuente de bendición. Puede usar hombres para bendecir, pero la fuente no es el hombre. El hombre es el medio, es el intermedio, pero no es el productor de la bendición. La fuente de bendición debe de ser Dios. Por eso ponemos nuestra fe en Él y no en el hombre, y no en la empresa, no en el banco, no en la moneda. Mañana puede desvaluar y ya desaparece su valor. Todo es efímero en la tierra. O efímero, más bien, ¿no? Lo eterno es lo que debe preocuparnos. Es ahí donde ponemos nuestro enfoque. Por eso dice, pon los ojos en Cristo, porque Cristo es la palabra. Y es lo que trae bendición, ¿no? Y cuando conocemos la voluntad de Dios, que ponemos nuestro enfoque y nuestra fe en Él, activamos todo su poder. Vas con Él con tu necesidad. No va con tu necesidad con alguien más. Eso sería un error. ¿Y por qué vamos a veces con alguien más? Por duda. Porque confiamos en esa persona más Sí, que confiamos en Dios. sí, ¿Y por qué confiamos más en esa persona? Porque la vemos más, porque tenemos más contacto, sí. porque hay más presencia, porque hay más familiaridad, Más porque relación. hay más relación. Sí, Y nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos esa relación que necesitamos tener para tener la confianza de venir delante de Él cuando queramos. ajá, exactamente. Entonces, qué importante es, a veces la gente dice, bueno, ¿para qué ir a la iglesia? ¿No? Ajá, O bueno, ¿para qué ir a una escuela cristiana? ¿Para qué ir a un instituto bíblico, un centro de entrenamiento bíblico, ujú, una universidad bíblica? ¿Para qué? Porque eso te enseña a exacto. tener una relación personal con Sí, Dios. sí. ¿No? Yo he visto una gran diferencia entre las personas que entraron al centro de entrenamiento bíblico Dunamis Sí, claro. y las que no. Aprendieron a tener una relación personal con Dios. Sí, Y también veo una diferencia entre los que salieron, se graduaron de Dunamis, pero no continuaron sus estudios sí, en la universidad, Life sí, Christian University, sí. ¿verdad? Y ya veo una diferencia también de esa relación con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios, porque es lo que nos conecta con Él, Sí, es lo que nos permite tener esa relación personal con Él. Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios, es cuando nos forzamos ajá. a leer su palabra, a meditar su palabra, a estudiarla, a entenderla, a hablarla, a compartirla. Y estamos en ese ambiente Ujú, en donde es como esos carbones encendidos de fuego de la palabra, que de otra manera te vas enfriando, sí, claro. y entra un ingrediente que está relacionado tal vez con el orgullo, que Ujú, es yo ya fui, sí, yo ya no necesito más. claro. Cuando pueda voy otra vez, pero ahorita no. Y es donde una vez tras otra vez vemos, me encanta la palabra en inglés, backsliding, Sí, ¿no? Que nos regresamos, nos resbalamos hacia atrás, ¿verdad? Y podemos regresar al estado de inmadurez ujú, de muchos años atrás por no perseverar y por no seguir en esa palabra, esa palabra que mantiene viva sí, nuestra fe, sí. mantiene viva nuestra relación
con Jesucristo, ¿no? Es ese seguir, 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 seguir adelante. Yo siempre he pensado que cuando tú te quedas eh, sin movimiento en cuanto a tu fe, nunca te quedas en ese lugar, No, siempre retrocedes. sí, Entonces siempre es un continuo estar avanzando, estar avanzando, estar avanzando, porque si no, sin darnos cuenta, porque es muy sutil, sí, claro, la caída, la resbalada, sí. lo va a suceder. Claro, porque tu fe se va atrofiando, entonces tu Absoluto. poder va disminuyendo y obviamente pues ya no puedes resistir como antes y te vas por atrás. Tienes que dar concesiones sobre tu condición de vida, sobre tus resultados, sobre muchas cosas. ¿Mm? Estudiando la palabra de Dios te permite llegar a conocer los recursos que Dios tiene a tu favor y con la fe te conectas con estos recursos y estos recursos entonces operan a tu favor. Pero tienes que conocer. La fe viene por el conocimiento, Así es. no por un estado de ánimo. Ujú. Y es tan importante. Después te puedes ver como muy optimista, pero ya sabemos por qué. Porque tienes el Tienes el respaldo, el fundamento, trasfondo de la palabra. claro. Y dices, no, pues a mí todo me va a ir bien, no me importa en qué situación y circunstancia me encuentro, porque mi Dios está conmigo, lo Ujú. conozco los recursos que puedo obtener a través de la fe, y no es un diablo que me va a parar en mi Así es. curso de vida y mi propósito aquí en esta tierra, ¿verdad? Entonces, eso es Y muy es importante. muy importante y es muy importante en este sentido también. Podemos haber logrado una fortaleza en la fe y vivir una vida tranquila, en donde pareciera que pues, todo está bien y no hay problemas, bueno, algunos, pero nada grave, etcétera. Pero nunca sabemos si el diablo se va a meter un día, Ah, si claro. hay una situación, una circunstancia en donde vas a tener que usar una tremenda fortaleza de fe Sí, y a lo mejor no la tienes porque has caído en una zona de comodidad. exacto. Sí. Y Qué ahí peligroso. ahí es cuando aplica que es como león, ahí rugiente, a ver a quién puede devorar. Y es una verdad. Sí, 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 ¿Quién dice que no va a venir exacto. a tu vida? Sí, ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás fortalecido? ¿O vas a salir corriendo a ver a quién pides ayuda? sí. Y lo que tenemos que hacer a través de la fe también es buscar las promesas que nos corresponden. Hay unas que no van a ser para ti y hay unas que sí van a ser para ti. Y cuando descubres tus promesas, realmente tú vas a poder activar tu fe sobre la promesa. Regresamos a la palabra rema, ¿verdad? Y eso es lo que va a cumplirse en tu vida. Es lo que Dios dice en Jeremías 1:12. Dice, y me dijo Jehová, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la palabra que Dios te ha dado, Dios se va a apresurar, se va a darse prisa para que esto se cumple en tu vida conforme a tu fe. Claro. Todo viene de ahí, conforme a tu fe. ¿Cuántas veces Jesús decía a la gente que se acercaba a Él por su sanidad, por recubrir la vista? ¿Qué decía Jesús? Conforme a tu fe. Porque viniste con fe, vas a recibir. Ujú. Conforme a tu fe. Otro pasaje, Pablo estaba, creo que es en Hechos, ¿no? Que Pablo estaba predicando y en su predica ve a alguien ahí y dice, por ver la fe de este hombre, ¿no? Pablo sabía que ya podía orar por el milagro de esta persona. Porque la fe se ve, Sí se ve. se ¿Cuántas ve. veces la gente puede pasar a una línea de sanidad o puede llegar una persona, oye, puedes orar conmigo, puedes orar por mí, en fin? Y
invariablemente sabes si hay fe para recibir ¿O no? o no. Sí. Eso es impresionante, ¿no? La fe se ve, Se ve. la Sí, fe se habla. sí, sí. Y la fe es interesante también. La fe se basa en el conocimiento de la palabra de Dios. Y una vez que tienes conocimiento de la palabra de Dios, la fe se va a basar también sobre el conocimiento del carácter de Dios. Tienes que saber que Dios, cómo Dios puede reaccionar. ¿Cuál es su manera de pensar acerca de ti y de cómo te puede bendecir? Y cuando conoces el carácter de Dios, tú estás en el lugar correcto para saber cómo pedir conforme a su voluntad para que recibas lo que Él tiene planeado para ti. El cristianismo es un asunto de relación. Y en una relación aprendes a conocer el carácter de la otra persona. Entonces te posicionas para saber cómo recibir de esta persona, cómo a él le gusta darte. Todo eso es importante, porque si no somos como muy berrinchudos, Ujú. vamos a exigir sin saber si está dentro de la voluntad de Dios de dártelo. Entonces ahí es donde la relación, la intimidad, aumenta nuestra capacidad de vivir por fe y de recibir por fe. Porque sabemos que Él está de acuerdo con lo que vamos a pedir. Es lo que Juan dice, ¿no? Finalmente, si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos la petición que hayamos hecho. Porque ¿por qué oyes? ¿Por qué ores conforme a su voluntad? Porque conoces su carácter, conoces su manera de Así vivir, es. Así es. conoces sobre su manera de Ujú, manejarse. ujú. Entonces, Él te lo va a dar. No está peleado. Dios nunca está peleado con dar. Al contrario, Sí, quiere dar. sí. Siempre ha sido un dador. Es Dio a su su plan hijo eterno. para salvarnos, ¿cómo no va a dar todo lo demás? Sí, sí, claro. Es lo que dice Romanos 8. Si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas con él? ¿Verdad? Pero pones tu fe en esto. ¿Tienes fe que realmente Dios no escatimó a su hijo? ¿Tienes fe que Él pagó el precio más alto para que llegue la bendición de Abraham a los gentiles? ¿A todos nosotros? ¿Cuál es el concepto de la fe que tienes? ¿Cómo manejas la fe en tu vida? ¿No? Entonces, es tan importante estar con una fe correcta. Que no nos confundamos con el optimismo, el positivismo, porque eso es cuando el mundo se mete en la iglesia. Cuando entra lo motivacional, cuando entra el optimismo, cuando entra el positivismo, estas tres cosas vienen a destruir lo que necesitas para vencer, que es la fe. Porque los tres no vienen sin respaldo, por lo tanto no vienen con poder. Por eso estamos hablando de la gran diferencia que hay en esto y la fe. Recordamos otra vez nuestra definición académica. La fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Así es. La fe empieza cuando el carácter de Dios es conocido. La fe empieza cuando conoces la palabra de Dios. Sin esto, no vives por fe. Vives engañado en cosas que a veces funcionan. Pero la diferencia con la fe siempre funciona. Amén. Bueno, pues paramos aquí para este programa. Vamos a seguir hablando de la fe y de los conceptos correctos para tener una buena vida de fe. Y mientras, pues recuerda, siempre en victoria.